Recientemente entre el fandom de One Piece se ha empezado a barajar la posibilidad de que existiera un plot twist gigantesco dentro del incidente de God Valley, y ese no es otro que las intenciones que tenía Rox D. Xebec al dirigirse hacia ese sitio. Como todos sabrán, a día de hoy se le conoce como una de las representaciones más grandes de la maldad dentro de la piratería, esto debido a que se ganó una muy mala fama en la época en la que fue capitán de varios de los Yonkou que hemos visto hasta ahora, pero ¿y qué tal si realmente nunca fue tan malo? De hecho, subamos la apuesta. ¿Qué tal si Rox D. Xebec fue realmente el héroe de una historia mal contada? En esta oportunidad les comentaré esta teoría, así como también lo que yo opino de ella, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, lo primero que debo comentar es que a día de hoy todo esto se ha popularizado un poco más debido a que en la actualidad del manga nos están dando un poco más de contexto de lo ocurrido en la isla de God Valley. Sin embargo, esta teoría lleva siendo formulada por múltiples personas desde que estoy en la comunidad, por lo que no podría determinar quién fue el autor principal de la misma. Pero bueno, para empezar con todo esto les debo explicar qué fue lo que dio pie a que esta vaina saliera a la luz. Y esto lo podemos encontrar en uno de los entreactos del país de Wano, más específicamente en el capítulo 957, momento en el que Sengoku nos dio el, entre muchas comillas, contexto de lo ocurrido en God Valley al comentar en medio de una reunión de Marines el pasado de Big Mom y de Kaido. Ahí el ex almirante de flota aprovechó la oportunidad para recordar el momento en el que según él, Monkey D. Garp y Goldie Roger se aliaron para proteger a los Tenryubito luchando en contra de Xebec. Ahora, si tomamos las palabras de Sengoku como una verdad, esto implicaría que el bando contrario al de Garp y Roger, es decir, el de los piratas de Rox, intentarían hacer lo opuesto, que en ese caso sería hacerle daño de alguna u otra manera a los dragones celestiales que estaban presentes en el lugar, lo cual lo posicionaría como el bueno de la historia, ya que todos sabemos que el gobierno mundial y todos sus integrantes ocupan el principal rol antagónico de la obra, y por lo mismo, todo aquel que vaya en su contra no podría pertenecer a otro bando que no sea el bueno, y por ende, sería un héroe. O al menos esa es la visión a la que se aferran quienes a día de hoy se mantienen a favor de esa teoría, algo que a mi parecer no tiene por qué ser tan así, puesto que la historia de One Piece no solo tiene buenos y malos, en la misma también existen situaciones complejas en donde a veces los buenos tienen malas posturas, y donde también los malos realizan acciones buenas. Xebec, por ejemplo, perfectamente podría haber querido atacar a los Tenryubito para obtener sus propios fines, teniendo un completo desinterés por todo lo que involucrase a las personas privadas de su libertad que estos tenían en el lugar. O peor aún, quizás podría haber tenido la intención de apropiarse de dichas personas para usarlas en su beneficio en lugar de para liberarles, lo que le posicionaría como alguien más o menos igual de malo que los Tenryubito, o al menos esto desde el punto de vista moral. Y si nos vamos al caso de Roger y Garp, si bien es cierto que Sengoku comentó que ambos se aliaron para proteger a los Tenryubito, a mi parecer esto se debe agarrar con pinzas, ya que se debe tener presente quién está diciendo esto y en qué contexto lo está haciendo. Para empezar, Sengoku no es precisamente un personaje al cual podríamos clasificar como a uno bueno, ya que el hecho de que no haya tenido ningún problema en juzgar a Portgas the Ace por los crímenes que cometió su padre en Marineford es un acto que carece de moralidad, puesto que no se puede juzgar a nadie por algo que cometió otra persona. Tomando esto como base, las palabras de Sengoku perfectamente podrían estar deformando a lo que realmente ocurrió en God Valley. Si en su momento le achacó a Ace crímenes que no cometió, perfectamente podría estarle achacando actos a Roger y a Garp que tampoco hicieron. A esto hay que sumarle el contexto de en dónde se comentó todo esto, el cual no es otro que una reunión de Marines en el cuartel general. Como todos sabrán, la Marina como organización no es que esté por la vía de querer andar por el camino de la verdad, razón por la cual vemos que en casos como el de las problemáticas de Arabasta o Dressrosa, la institución tuvo la intención de ocultar lo que realmente ocurrió. Es por esto que cualquier información emitida por o para efectivos de la Marina puede estar tergiversada. Y ojo, con esto no quiero decir de que no existen posibilidades de que algunas cosas que haya comentado Sengoku sean ciertas, o tampoco que podría estar hablando con la verdad en según qué oportunidades, pero entendiendo que toda esta información se dio en una reunión de la Marina y no en una conversación privada en donde estén personas de su confianza donde no tendría razones aparentes para mentir, pues como mínimo hay que permitirnos dudar de todo lo que se dijo. Es por esta razón que no podríamos afirmar ni que Xebec era tan malo como lo comentaba Sengoku, ni que Roger y Garp se aliaron para proteger a los Tenryubito, menos aún cuando estos últimos dos personajes no tendrían una motivación lógica para defender a esa gente a la que por lo que sea no tendrían por qué caerles ni bien, puesto que Garp ya ha demostrado un claro rechazo hacia ellos, y Roger, además de ser un pirata, si la historia nos lo plantea como un reflejo pasado de lo que es Luffy actualmente, tampoco debería tener razones que
que le motiven a defender a los dragones celestiales. A mi parecer, lo que pudo haber ocurrido en ese conflicto es que Roger y Shebek intentaron asaltar God Valley cada uno por su lado, y como el lado de Roger iba más en concordancia con el de Garp, este último decidió unírseles para confrontar a los de Rocks. O en otro caso hipotético podría darse la situación en la que Garp se estaba enfrentando a Shebek porque básicamente uno es pirata y el otro un marín, y Roger llegó posteriormente apoyando al marín para así quitarse del medio a Shebek, quien según por cómo lo pintan debió haber sido un rival sumamente peligroso en el mundo de la piratería, y quizás también para pescar en río revuelto algún tesoro que se encontraba en el lugar. Pero claro, en ambas situaciones me estoy sacando de la manga que Shebek era el malo. Esto a pesar de que previamente les comenté que había que agarrar todo lo dicho por Sengoku con pinzas, y el único que lo pintaba como alguien malo era él, o al menos hasta ahora. Entonces yo estoy tomando las palabras de Sengoku como una verdad también. A priori esto podría parecer que sí, y de hecho esto me haría ver como alguien que se está contradiciendo a sí mismo si así lo fuera, pero la razón por la cual me calza mucho más que Sengoku esté diciendo la verdad con respecto a la postura de Shebek es porque esto iría más en la misma línea de otro factor del cual hablaremos ya, y ese no es otro que la voluntad heredada. Como todos sabrán, este es el pilar fundamental de la obra, tanto así que la misma se ha encargado de darnos a entender constantemente que el protagonista de la historia heredó la voluntad de su predecesor, es decir, de Roger, planteándonos lo de que tienen el mismo sueño, de que uno tiene como objetivo llegar al sitio al que el otro llegó, de que ambos tuvieron una travesía bastante similar tomando en cuenta varios lugares a los que llegaron, o lo de que es aún más evidente, el hecho de que uno de ellos dejó como pendiente una tarea que el otro posteriormente logrará. Vamos, que Luffy heredó la voluntad de Roger en pocas palabras. Sin embargo, en el mundo de la piratería, el protagonista tiene una contraparte, y ese no es otro que Marshall D. Teach, un tipo que se nos ha planteado como su máximo rival dentro de este sector. De cierta manera, Barba Negra es una versión de Luffy, pero mucho más oscura, puesto que ambos tienen el mismo objetivo y los dos tienen posturas muy similares si de los sueños estamos hablando, pero lo que les diferencia es el tema moral, siendo Luffy alguien mucho más puro de corazón y Teach, bueno, alguien que no tiene problemas con traicionar a quien sea para lograr sus objetivos. De hecho, estos parecidos y contrastes los podemos ver bastante bien en los capítulos de Haya donde se introduce a Teach y donde posteriormente este da su discurso, pero creo que me estoy yendo un poco por las ramas, así que volvamos al punto. El tema con la voluntad heredada es que si la de Roger fue heredada por Luffy, y si actualmente la contraparte de este último es Kurohige, en teoría Teach también debería haber heredado la voluntad de alguien, y ese alguien podría ser Shebek. De hecho, hay un par de pistas de ello. La primera es que en teoría los objetivos de ambos deberían ser más o menos el mismo, queriendo ambos dominar el mundo si tomamos como real lo dicho por Sengoku. Y sumado a esto también debemos tomar en cuenta que según las Vibre Cards, el barco de Barba Negra tiene como nombre el sable de Shebek, dato que, de ser canónico, no nos daría otro camino más que el que le estoy planteando. Si ambas cosas son verídicas, ambos caminos nos llevarían a Roma, es decir, el que nos dice que Teach heredó la voluntad de Shebek, y si eso fuera el caso, no tendría sentido que uno de los principales villanos de la historia haya heredado la voluntad de alguien que, según la teoría que les planteé al principio, fuera bueno, puesto que sería complicar demasiado a mi parecer el sentido de la voluntad heredada en sí mismo al plantearnos esto como una especie de giro de trama. De hecho, si Shebek hubiera sido bueno en el fondo, ¿no creen que en sus últimos momentos Shirohige le hubiera recordado de buena manera? ¿No hubiera sido lógico que, así como se nos mostró su última conversación con Roger, también se nos hubiera mostrado cómo recordaba según qué cosas le hubiera dicho Shebek mientras este declaraba la futura caída del gobierno mundial? A fin de cuentas, según la teoría, Shebek hubiera sido una especie de libertador que iba en contra del gobierno mundial. Pero bueno, creo que le estoy dando demasiadas vueltas a esta teoría, pero la verdad es que la misma estuvo bastante interesante de contrastar. Como todos sabrán, yo vendría siendo todo lo contrario a ser un apasionado de las teorías, y por lo mismo me es divertidísimo buscarle los disparates a todas las que llegan a mis oídos. Pero bueno, en conclusión, a mi parecer Shebek no necesariamente tendría por qué ser bueno simplemente por haber intentado atacar a los Tenryubito en Mary Joyce. Pero en fin, si te gustó el video no te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas el resto de mi contenido, porque te dejaré otros de mis análisis. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.